días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestras Lenio Talks semanales. En este caso estamos con Carolina y con Irene, una llamada internacional. Carolina está desde Chile y Irene desde Argentina. Nos van a estar hablando sobre storytelling y cómo esto se puede relacionar con el UX. Y bueno, y también, ¿por qué no?, con nuestra vida personal y en la vida en general, ¿no? Así que chicas, todo tuyo, todos ustedes. Gracias, JC. Muchas gracias. Bueno, partiendo, vamos a hacer una pequeña introducción para los que no nos conocen. Parto yo. Mi nombre es Carolina González. Llevo ya casi 2 años, voy a cumplir 2 añitos en Lenio, en el equipo de UX, UI. Estoy trabajando para el cliente Diligent y siempre, la verdad, me llamó mucho la atención este tema de storytelling, porque siento que es un poco la base para poder crear cualquier plataforma o cualquier producto digital. Y siento que también es parte un poco de nuestra vida en cómo podemos enfrentar ya sea la narrativa que tenemos dentro de nuestras cosas o de nuestras historias. Así que espero que disfruten esta talk y continúa Irene. Bueno, muchas gracias. Yo soy Irene López. También soy diseñadora UX acá en Lenio, ya cumplí 2 años. Hace un par de meses con Juan Cruz estábamos trabajando en un producto que tiene mucho que ver con lo que es storytelling, mezclando también con inteligencia artificial, como un generador de cuentos infantiles. Entonces, en una reunión yo estaba mostrando eso y Caro, muy amablemente, me invitó a participar en esta talk. A mí me resultó un tema sumamente interesante y la verdad es que no me había dado cuenta cómo se podía relacionar con UX hasta que Caro me lo empezó a comentar y la verdad que me pareció súper bueno. Para dar inicio a esta talk les queríamos contar más o menos también algo que nos pareció interesante, cómo nos conocemos con Caro. Resulta que yo el año pasado ya hacía un tiempo que estaba trabajando en Lenio y se me ocurrió ir a visitar las oficinas de Chile, partiendo de lo que del aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires. Mi vuelo salía como a las 2 de la mañana, así que yo tuve la fantástica idea de decir, como no me voy a dormir, voy a tomar algo con unos amigos, vuelvo por el hotel, busco mis cosas y me voy al aeropuerto. Así que bueno, hice eso, todo venía bárbaro, pasé por el departamento, agarré mis cosas, me voy al aeropuerto. Todo esto era un poco en la situación de COVID todavía. Chile estaba como bastante restringido con todo lo que era COVID, así que ahí fui con todos tipo mis papeles, mi PCR, mis vacunas, todo perfecto para que no saliera nada mal. Yo siempre me olvido las cosas, entonces como que, bueno, dije, no, ya lo dejo todo preparado, voy al aeropuerto, salgo de Ezeiza, llego a Chile, 400 horas entregando papeles. Bueno, más o menos cuando ya estaba todo terminado, habíamos acordado que Caro me pasaba a buscar. Bueno, yo contenta, me quedaba muy poca batería en el celular, porque como les digo, la noche anterior no había cargado, no nada. Me quedo sin batería y yo había alcanzado a Caro a decirle, Caro, te encuentro en la terminal X. Bueno, eso es lo que yo estaba viendo a mi lado. Empecé a entrar un poco en pánico, pero digo, bueno, total, ya arreglamos con Caro, ella me va a pasar a buscar. Me empiezo a perder. Para sorpresa de nadie, yo me pierdo, porque mi celular estaba sin batería, habían tipo remodelado todo el aeropuerto de Chile, y lo que yo veía de adentro, como la terminal X, yo supongo que Caro no sé qué estaba viendo, porque habíamos acordado una, pero no nos estábamos encontrando. Entonces, bueno, ahí me empiezo a desesperar. Caro, yo no sé cómo, para mí fueron 1000 horas, no sé cuántas habrán sido en realidad, o cómo lo viste vos, pero yo entré en pánico. Sí, bueno, partiendo un poquito, recolectando la información de lo que contaba Ire,
yo cuando supe que Ire venía a Chile, obviamente yo soy muy maternal, entonces dije, no, me tengo que hacer cargo de esta chica, más encima es del equipo de UX, como que yo tomo muy, muy en serio esta parte de apadrinar a mi gente, así que dije, no, me tengo que hacer cargo, la voy a ir a buscar y obviamente tengo que hacerle diferentes tipos de panoramas cuando esté acá en Chile. Entonces, bueno, ahí contó Iri que cosa que no tenía idea, yo dije, bueno, esta niña se tiene que portar bien y va a llegar a la hora y va a estar consciente de lo que está haciendo. Así que nada, llego al aeropuerto, llegué muy puntual a la hora y me quedo en la terminal o en la puerta donde habíamos quedado y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Entonces, claro, yo también me empecé a angustiar porque, como les contaba, yo soy muy maternal y dije, no, la maté. ¿Qué hice? ¿Qué le ¿Qué irresponsabilidad más grande haberle quizás invitado o haberle dicho o no haberle dado quizás más información de que justamente el aeropuerto estaba en remodelación o qué pasaba si es que, cosa que yo hago mucho con mis hijas, que si no nos encontramos en esta, tengo un plan B, entonces tienes que hacer esta otra cosa. Y dije, ¿cómo no hice esto con Ire? ¿Cómo le Así, explicamos a Scarlett que se perdió uno del equipo? exacto. Eh, Así que bueno, sigue Ire con tu parte. yo me desesperé realmente, entonces digo, bueno, ya está, vergüenza de lado, empiezo a pedir ayuda porque si no me voy a encontrar más. Estaba, digamos, en la parte del aeropuerto donde llegan varias personas, entonces me acerco y le digo a un señor como, hola, perdón, me llamo Irene, soy de Argentina, acabo de llegar, estoy sin celular y se suponía que yo me tenía que encontrar con una persona que no estaría encontrando. ¿Me podrías ayudar? Así como si yo tuviera 15 años. Y me dice, sí, por supuesto, no hay drama. Nada, decime más o menos qué habían acordado. Le digo, habíamos acordado encontrarnos en esta terminal a tal hora. Y la verdad es que no lo encuentro por ningún lado. Y él me dijo, no, tranquila, tipo, creo que ya entiendo qué pasó. Cambiaron todas las terminales, así que vos tenés que ir bueno, a la otra punta. Por suerte no es tan grande, fui, él me dijo, tranquila, yo te acompaño, yo te agradezco de mil amores porque no estamos para seguir perdiéndonos. Y bueno, yo llego y veo que Caro empieza a reírse y digo como, bueno, qué alegría verte, pero tampoco entendía mucho. Y que el señor que me estaba acompañando también se reía y saludaba, y yo digo como, ¿qué está pasando acá? Así que bueno, ahí Caro da la explicación de qué es lo que había pasado, pero bueno, tuvo un final feliz la historia. Sí. Bueno, siguiendo la historia, veo a estos dos personajes, empezando yo impactadísima de lo alta que es Ire, y yo un minion al lado. Y digo, ¿qué? Y veo que estaba con esta otra persona, y yo digo, José, ¿qué haces tú aquí? Era un amigo mío, que justamente venían los dos, y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué ustedes están hablando? No entendía nada. Así que al final, claro, ellos me cuentan de que se habían encontrado, que que José, perdón, vio a Ire muy preocupada y la ayudó amablemente. Así que ahí nos encontramos, nos saludamos, nos reímos. De hecho, incluso me llevé a mi amigo también, me lo traje a Santiago. Así que aprovechamos también de unirlo en las otras actividades que teníamos con IDE. Pero final feliz, todo resultó bien, fue solo una anécdota, fue algo divertido que justamente quizás lo podemos contar ahora. Y, y nada, fue una experiencia muy linda, así que Ire pudo conocer lo bueno que somos los chilenos. Con moraleja. Ay, Me pero llevo, fue muy entretenido. me llevo dos enseñanzas, cargar el celu y a pedir ayuda a los chilenos, que son muy buenos. Exacto. Bueno, chicos, eh, ya partimos nuestra talk en realidad. Les quiero dejar esto como un poco de retrospectiva de justamente lo que les contamos recién nosotros, ¿ya? La gente va a olvidar lo que se dice, la gente va a olvidar
lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo nosotros quizás los hicimos sentir. Y esa fue nuestra idea de contar esta historia, de cómo los hicimos sentir, de cómo que quizás ustedes se sintieron partícipes, quizás cuando en el momento del estrés que Ire estaba pasando en esta historia, que es una historia, ustedes también quizás se sintieron estresados un poco, o sintieron también la preocupación que yo quizás tuve en ese minuto. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que al final tenemos que entender que es el storytelling, es como nosotros como narradores, ya sea utilizándolo en un elemento o en una historia escrita, como en un libro, qué sé yo, o como lo vamos a hablar ahora, bueno, en un ratito, lo que es UX, cómo nosotros como diseñadores hacemos sentir a nuestro usuario dentro de nuestras plataformas o del producto que estamos creando. Y esa es la base. Más allá de lo que estamos mostrando en sí o los elementos que estamos mostrando en sí en la pantalla, es cómo los hacemos sentir. Y como nosotros como diseñadores UX sabemos eso y esa es nuestra base. Perfecto. Dale. Bueno, muchas gracias, Caro, por la introducción. Yo voy a empezar dando como las bases generales de lo que es storytelling y por último, Caro se va a enfocar más a cómo se relaciona storytelling con UX. Storytelling es el arte de comunicar un mensaje o una idea a través de la narración. Esto no arrancó, no es nuevo, digamos, esto se remonta a las primeras civilizaciones donde se juntaban en fogatas, digamos, a contar historias para transmitir los conocimientos de generación en generación, y eso obviamente con el paso del tiempo fue evolucionando, y hoy en día lo podemos encontrar en libros, películas, podcasts, mucho en las redes sociales. ¿Qué es lo que se busca atrás de cada mensaje? Es conectar con la audiencia, evocar emociones, que es esto que explicábamos recién, cómo hacerle sentir al usuario algo más allá de lo que se le está mostrando o en muchos casos vendiendo. La verdad es que hoy en día en muchos de los equipos de marketing se usa un montón esta herramienta porque está comprobado que es sumamente efectiva. Por fin, próxima slide. Algunos ejemplos muy claros donde se hace uso del storytelling es, por ejemplo, las charlas TED, que su lema es ideas que valen la pena difundir. Lo que se busca en las charlas TED generalmente es más que nada motivar a la audiencia, donde se presentan gente que sabe muchísimo sobre un tema y cuenta sus experiencias de vida. Lo que se intenta es eso, digamos, conectar con la audiencia y motivarlos. Apple es una marca que ha hecho un excelente uso del storytelling al día de hoy. Ellos tenían el lema de Think Different y hay un claro, digamos, ejemplo que se usa un montón a la hora de explicar este tema, que es como ellos, en vez de vender computadoras, como de ofrecerlas al usuario, che, te vendo una compu que está buenísima, ellos lo que hacían era venderte la idea. ¿Qué me refiero con esto? Bajo el lema de Think Different, ellos comunicaban que iban a romper con el status quo y que esas computadoras te iban a ayudar a vos a potenciar, digamos, tus habilidades. Ibas a hacer la diferencia. Entonces te venden como esa idea más que el producto en sí. Hay un hotel muy conocido donde tienen un excelente uso de storytelling en lo que es atención al cliente. Ellos venden un lema que es este que ven escrito acá: We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Es decir, capacitan muchísimo a su personal para que 24 horas al día, todos los días del año, ellos atiendan los reclamos o las preguntas de una manera muy atenta, con un speech, por supuesto, muy armado, donde el rate, digamos, de satisfacción del cliente luego de contactarlos es muy bueno, muy satisfactorio. Bueno, Just Do It de Nike lo conocemos todos. También se utiliza muchísimo en lo que es política. Martin Luther King con I Have a Dream inspiró y es fuente de inspiración hasta el día de hoy con ese tan conocido speech que dio. Y a mí lo que cuando estaba leyendo y preparando esta charla, lo pude como notar mucho en TikTok, que hoy en día
es una herramienta que mucha gente usa para contar historias, los famosos story time, get ready with me, mientras cuentan historias muy del día a día, pero que logran conectar muchísimo con la audiencia, y es por eso que hoy en día es una red social que se usa tanto. Y a la hora de vender, las marcas hoy en día también eligen mucho a lo que son los influencers, porque en vez de generar, digamos, una propaganda o un announcement muy llano y muy directo, lo que hacen es ofrecerles a gente que es muy conocida y que por supuesto conoce muy bien a su audiencia, productos para que ellos los vendan y cuentan cómo se sintieron, cómo los probaron, que resulta mucho más efectivo que hacer una publicidad tradicional, porque sigue siendo una publicidad. Por fin pasa al siguiente. Perfecto, muchas gracias. El storytelling está conformado por un montón de elementos. Muchos los voy a tratar de explicar haciendo relación, digamos, con la historia que contamos en un principio. Tenemos una trama, toda historia tiene una trama que cuenta con un principio, un desarrollo y un final claro. Generalmente también se intenta, digamos, hacer conexión entre las distintas etapas, generando emociones y clímax a las personas. Acá en el gráfico lo podemos ver. Lo que se intenta durante la trama es mantener la atención de las personas. Cada momento de la trama tiene su punto, digamos, su pico. Luego eso baja, arranca otra parte, baja y finalmente concluye la historia. Contamos con personajes. Los personajes pueden ser personas, animales, cualquier entidad, digamos, pero cada uno debe tener, digamos, fortalezas, motivaciones, debilidades bastante claras, así los lectores pueden identificarse con alguna de todas ellas que estemos planteando. La ambientación es muy importante, contar, digamos, a dónde se desarrolla esa historia, el tiempo y el lugar. Tiene que estar bien descripta, ser vívida y ayudar, digamos, a que las personas se puedan imaginar la situación que se está relatando. Por supuesto, siempre hay un conflicto, que generalmente es como un desafío en el que se encuentra el personaje principal, que hay digamos, que resolver o que solucionar para que la historia final generalmente termine de manera satisfactoria. La caracterización es lo que el autor utiliza para que nosotros podamos entender a los personajes. Esto que decía previamente, es dar muchos datos para que, la persona que está escuchando la historia o la está leyendo pueda conocer un poco más a ese personaje. La historia previa es contexto, dar contexto del lugar, experiencias pasadas, todo esto son elementos que ayudan a la creación del personaje, digamos. Crecimiento y desarrollo, a lo largo de la historia se espera que el personaje vaya teniendo, digamos, cambios, el personaje que inicia generalmente no termina de la misma manera al final de la historia. Eso tiene mucho que ver, digamos, también con las enseñanzas o moralejas que queremos dejar. Las relaciones entre los personajes pueden, digamos, también le dan como un plus a la trama y a la descripción del personaje, de las personalidades más que nada. Y los arquetipos son personajes o símbolos que aparecen, digamos, que se utilizan en la narración, generalmente como el héroe, el villano, el que es gracioso, el que es tímido. Son diferentes tipos de, justamente, arquetipos de los distintos personajes que van apareciendo a lo largo de la historia. Bueno, como contamos, digamos, el impacto de la narración busca ser profundo y de gran alcance, ya sea por motivación, ya sea por venta, ya sea por, no sé, puede ser distinto el motivo por el cual vos estás contando esa historia. Fomentamos la empatía y la comprensión. Muchas veces se usa para preservar el patrimonio o la cultura de un lugar. La educación e información, como decía previamente, este fue como el inicio del storytelling,
que era como transmitir ideas de generación en generación, por ahí es mucho más fácil lograr educar y que a nosotros nos quede algún tipo de información o algún tipo de valor como la empatía y la comprensión si yo te lo hago sentir más que si te lo explico directamente. Y la unión de personas. Para hacer que el storytelling sea efectivo, hay algunos tips, digamos, que podemos mencionar. Obviamente hay muchos, yo dejé los que me parecían como más importantes. Es conocer, la principal, conocer a tu audiencia. Obviamente es muy importante saber a quién le estás comunicando lo que le estás comunicando, en qué momento, qué cultura, digamos, más que nada para poder evitar, digamos, dar un mensaje confuso y también más que nada que logren, digamos, conectar mucho más. No, si yo me pongo a comunicar de la misma manera que posiblemente y súper cerca entre argentinos y chilenos, probablemente no sea de la misma manera porque obviamente contamos con un background sumamente distinto. El uso del lenguaje sensorial, esto es el uso de la gesticulación, digamos, hacer caras, expresiones o describir muy bien una escena, que la persona, digamos, que está escuchando o leyendo la historia pueda conectarse con eso, no sé. Si yo les digo a ustedes, no, porque estaba en la casa de mi abuela, ella estaba cocinando y había un olor riquísimo, creo que muchos de los que estamos acá podemos conectar con eso, porque conocemos más o menos la sensación de ir a la casa de una abuela y que nos esté cocinando y sentir todo eso, una abuela, una tía, cualquier puede ser el ejemplo. Mantenerlo simple y enfocado. Hoy en día nuestra atención es sumamente corta también, eso es algo que hay que tener en cuenta, que está bueno dar detalles y... perdón, me toca. Está bueno dar detalles, pero por ahí irse por las ramas, perdés la atención de la persona que está escuchando. Y algo que hay que hacer mucho, que aplica como a un montón de cosas, pero para ser un buen narrador es importante practicar, sacarse el miedo, practicar bien lo que vas a decir. Es práctica y yo creo que, digamos, a lo largo que vas practicando, obviamente vas mejorando tus habilidades. Muchas gracias. Gracias, Ire. Sin querer, bueno, yo ahora voy a hablar un poquito de cómo podemos utilizar el storytelling en UX, pero antes de partir, antes de darle los datos o antes de en realidad conversar más de la parte técnica, yo creo que ya lo que habló Ire, yo creo que muchos de nosotros ya nos sentimos que estamos hablando de UX. Por ejemplo, cuando Irene decía que tenemos que conocer al usuario o a la persona que le estamos contando esta historia. Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos que crear un producto, ¿cierto? Tenemos que conocer a nuestro objetivo principal y cómo vamos a contar esa historia. Cuando contaba Aire de mantener el enfoque de nuestro usuario, es lo que nosotros tenemos que hacer de alguna manera dentro de nuestra plataforma web o lo que sea o producto, tratar de que nuestro usuario tenga la atención y sepa cómo guiarse dentro de esta historia. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo podemos hacer, o sea, ¿qué es la base del storytelling en UX? Es tal cual, es crear una narrativa que guíe al usuario a través del producto. Es tener una historia dentro de esta plataforma, ¿no? Nuestro, ya sea teléfono, computador, pantalla, lo que sea, es que el usuario se pueda, que nosotros seamos capaces de crear una historia donde él pueda ser capaz de guiarse dentro de esta narrativa, que tiene diferentes picos, como dice Ire, y la historia se va a ir guiando dependiendo de lo que él quiera. Esa es una diferencia de lo que podemos ver entre el storytelling o narración de un libro a un producto digital. ¿Por qué? Porque nosotros al final les estamos dando indicios para que él pueda crearse su propia historia, ¿ya? La narración o storytelling visual, ¿qué es lo que es?
representa una historia, como lo dije anteriormente, utilizando medios gráficos. Hay muchos, pero uno de ellos puede ser, por ejemplo, las imágenes, infografías, música, ilustraciones, y ya más específicamente hablando, pueden ser elementos como, por ejemplo, pop-ups, pueden ser call-outs, pueden ser, bueno, miles de elementos gráficos que nosotros conocemos y que nos pueden ayudar de alguna manera a contar esta historia hacia nuestros usuarios, ¿ya? Importante, aprender a contar una buena historia con una experiencia digital ayudará a que las personas se interesen y participen más profundamente en la experiencia. Y eso, de nuevo, es un poco nuestra base como diseñadores UX, es que nuestro usuario esté entretenido o que sepa cómo va a él armarse su propia historia dentro de esta plataforma digital. Hay tres formas como adaptar el storytelling dentro de nuestros productos digitales. Uno, captar la atención de nuestra audiencia. ¿Cómo podemos captar la atención a nuestros usuarios? Lo que hablaba recientemente es, por ejemplo, con elementos gráficos, que pueden ser imágenes, pueden ser interacciones interesantes, pueden haber los call to action, pop-up, notification, montones de elementos que nos sirvan a nosotros para ayudar al usuario a, de nuevo, a trasladarse dentro de esta historia, ¿ya? Hay que pensar también en el flujo de usuarios como una historia, ¿ya? A los usuarios o a las personas que nosotros estamos creando, tenemos que pensar que son los personajes de la historia. Ellos van a ser los que al final van a contar a otras personas quizás cómo fue su experiencia dentro de este producto o plataforma. Entonces, importante, acá doy un ejemplo del Señor de los Anillos. ¿Cuál es el destino final del Señor de los Anillos? ¿Qué me puede responder? ¿Alguien? Llevar el anillo a Mordor para que se destruya. Exactamente. ¿Cuál es el destino final entonces? Mordor, ¿cierto? ¿Para qué alguien va allí? Para destruir el anillo. ¿Y qué decisiones necesita tomar el personaje en el camino? Pueden ser muchas y diversas. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que pensar cuando nosotros creamos nuestras plataformas. ¿Cuál es el destino final? ¿Cuál es el propósito de lo que estamos creando? ¿Ya? Puede ser, no sé, vender un producto, puede ser quizás documentación. Ahí, bueno, van a haber miles de opciones que nosotros tenemos para poder realmente saber cómo vamos a manejar esta información. ¿Para qué alguien va allí? ¿Por qué nuestro usuario va a querer ir a nuestra plataforma? Porque quiere quizás comprar un producto, quiere, de nuevo, hacer algún tipo de documentación o necesita hacer algún tipo de información, de data, etc. Entonces también nosotros tenemos que ser capaces de entender esa información. ¿Y qué decisiones necesitamos tomar? Hay muchísimas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Y en eso van elementos como quizás los colores, qué elementos vamos a utilizar, cómo vamos a hacer que nuestro personaje o usuario se guíe dentro de nuestra solución. Otro punto importante de qué nos sirve el storytelling con UX es crear mejor user personas. ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos que de alguna manera, de nuevo, conocer a nuestro usuario. ¿Y cómo lo hacemos? Es quizás interpretando o poniendo a esta persona como un personaje tal cual. ¿Cómo va a ser este personaje? En el ejemplo del Señor de los Anillos, el personaje principal, que era, ya no me acuerdo, tiene ciertas características y volvemos un poquito atrás a lo que decía Ire. Tenemos que situar a esta persona dentro de un ambiente que esté acorde a lo que la historia nos está dando. En el ejemplo de user personas, tenemos que representar a un grupo de usuarios importante para nuestro sitio web o darle expectativas a nuestro usuario, ¿ya?
Hay que ofrecer imágenes claras y describir cómo este personaje también es una persona real, ¿ok? O sea, esta persona real o este personaje, ¿qué necesidades tiene dentro de lo que nosotros estamos creando? De nuevo, tenemos que como un poquito volver a este concepto o a esta información que tenemos, que es importante nosotros saber, y situarnos para poder crear una buena solución. Y crear mejores wireframes. El wireframes es la trama. Es cómo yo voy a poner los elementos que tengo, ya sea el pop-up, call-out, botones, todos los componentes que nosotros podamos tener, cómo los vamos a integrar dentro de esta pantalla. ¿Para qué? Para poder crear la trama. Entonces, doy un ejemplo. Ok, voy a vender zapatillas o productos de ropa. Entonces, tengo que saber que si yo voy a vender ropa, ¿a quién le estoy vendiendo esa ropa? ¿Cuál es mi personaje? Perfecto. Tengo que crear un user persona. ¿Qué elementos necesito yo saber de esta persona? Donde quizás qué deporte o qué ropa va a utilizar, o para qué va a utilizar esta ropa. ¿Qué es lo que realmente va a ser esencial para esa persona, que sea la necesidad que vaya a nuestro sitio? Entonces tenemos que de tal manera todos estos elementos disponerlos para que esta trama sea acorde a nuestro personaje, ¿ya? Acá hay una frase que me gustó muchísimo. Un wireframe se usa comúnmente para diseñar el contenido y la funcionalidad en una página que tiene en cuenta las necesidades y los viajes de los usuarios. Lo expliqué recién. Y los wireframes se utilizan al principio del proceso de desarrollo para establecer la estructura básica de una página antes de agregar el diseño visual y el contenido. Entonces, este wireframe nos va a ayudar a situarnos, obviamente, anterior al producto final, de tal manera que nosotros podamos ser capaces de, ok, darnos cuenta, quizás no, este elemento no está bien dispuesto aquí, quizás vamos a necesitar una imagen más grande, o quizás vamos a necesitar un gráfico, o quizás vamos a necesitar un video, o interacciones de tal manera que nuestro personaje entienda este viaje que va a realizar dentro de nuestro objetivo, que es al final el producto, y una buena experiencia. UX, experiencia de usuario. Bueno, el storytelling nos conduce a, un poquito también a lo que decía Aire, mejor entendimiento, fácil de recordar, más participación y clientes potenciales más altos. Todo esto al final se engloba en que si tenemos una buena experiencia dentro de nuestra plataforma, producto o lo que sea que estemos creando, si el usuario se siente partícipe y se siente como un personaje dentro de esta historia, claramente va a entender y va a entender el objetivo, como daba yo el ejemplo anterior, que si quiere comprar ropa, va a comprar ropa. Inclusive, lo mismo dando el ejemplo un poco de lo que es Apple, Apple vende la experiencia. Entonces hace que esta experiencia sea una necesidad para el usuario. Quizás el teléfono antes por lo menos pasaba, y de hecho a mí me pasó personalmente, que sí, el teléfono es bonito, sí, pero quizás no era el mejor producto, pero sí a mí me vendía la necesidad de querer tener esto. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de lograr, ¿ya? Fácil de recordar, obviamente, porque si uno ya tiene una buena experiencia, siempre vas a volver a esta historia. Oye, me acuerdo que tuve una muy buena experiencia comprando este elemento o viendo esta página, entonces vuelvo. Más participación, sí, porque al final uno de nuevo va a volver a querer tener esta experiencia. Y clientes potenciales más altos, ¿por qué? Porque al final si yo tengo una buena experiencia, yo le voy a decir a la persona del lado, oye, ¿sabes qué? Me compré esto. Oye, ¿sabes qué? La página estaba muy bien hecha. Mira, nos cuenta una historia. Mira, te guía de tal manera que al final terminas logrando el objetivo, que quizás es comprar, es ver, es documentar, lo que sea nuestro objetivo. ¿Ya? Ahora pregunta para ustedes.
¿están integrando el storytelling como una forma de comunicación en sus usuarios? ¿Ya? ¿Y qué técnicas les están funcionando? Y también como englobando un poco esta información y todo lo que hemos conversado, sirve mucho, además de esta narración, no solo en UX, y no solo en la narración como libro o como producto, sino que también en nuestra vida. Personalmente siento que si quizás hacemos más partícipe o nos comunicamos de mejor manera, todo va a ser mucho más fácil en cuanto a la comunicación o cómo nos podemos traducir un mensaje que quizás estamos dando. Independiente de cómo uno esté en el día, qué sé yo, si despertaste un poco enojado, qué sé yo, pero tratar de que en nuestra vida también tengamos esta buena comunicación, en que hacer partícipe al otro, quizás contándole, como nosotros le contamos la historia de cómo se llama, de lo que pasó con Irene, que a todo esto, nosotros lo inventamos. Hay cosas que las tomamos de diferentes historias, pero al final la idea era un poco que ustedes se situaran con nosotros en esta experiencia. Así que los invito realmente a quizás a conocer más sobre el storytelling, sobre todo, bueno, en UX, que es mucho, hay muchos elementos en que nosotros podemos utilizar, pero insisto, es como, para mí siempre ha sido la base: ¿cómo voy a contar la historia? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cuál es mi usuario? ¿Cómo le voy a contar esta historia a este usuario? Y entender cuáles son las necesidades. ¿Ya? Así que, Ire, no sé si tienes algo más que quieras quizás aportar. No, quería agregar el ejemplo que habíamos charlado hoy. Por ejemplo, por dar un ejemplo en concreto que todos conocemos, cómo se comunica, vemos cómo se hace la comunicación dentro de Lenio, usando el personaje de Lenny, invitándonos a todos a formar parte de alguna actividad, mandando fotos, digamos, haciendo que todos nos sintiéramos parte de esa experiencia o ese mensaje que se está dando. A mí me parece que ese es un ejemplo bastante claro con el que todos podemos, digamos, conectar. Así que no, eso era lo único que quería agregar. Como les comentaba, hay mucha información sobre este tema. Yo creo que en una hora es imposible poder abarcar tanta información. Les vamos a compartir este PPT y acá pusimos links de TED Talks y de páginas que nos parecieron muy interesantes y que hablan también de lo que estamos comentándoles a ustedes, ¿ya? Los invito también a que, si quieren, enseñarnos a nosotros o quizás comentar, bienvenido sea. Insisto, este es un tema muy grande. Yo creo que se podría dividir en diferentes sesiones, pero bueno, quisimos darle un poco lo que es la base y invitarlos a ustedes también que sigan entendiendo de qué se trata esta técnica. Y para terminar, como dar el broche de oro, esto a mí me pareció muy ad hoc, y decir que en realidad la persona más poderosa del mundo es el narrador. El narrador establece la visión, los valores y la agenda de toda una generación. Y eso es lo que al final nosotros como diseñadores UX por lo menos debiésemos hacer, que en realidad nuestra narración que estamos dando dentro de nuestra plataforma o nuestros productos, seamos capaces y tenemos un poco el poder de establecer cómo se va a manejar este personaje dentro de lo que nosotros estamos mostrando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí ya es un estudio gigante que viene, obviamente, después de muchos estudios, qué sé yo, pero si ya partimos pensando que nosotros tenemos esta misión de mostrar un storytelling interesante, se nos va a abrir muchas puertas y vamos a entender mejor también a nuestros usuarios. Eso, chicos, espero que les haya gustado. Juan, no sé si Gracias tienes por la algo. charla, chicas. Estuvo muy linda la charla, muy linda las quotes y también toda la parte que hablaron al principio. Me gustó esto de Steve Jobs y demás.
Bien, abrimos la sección de preguntas. No sé si alguien se quiere desmutear y hacerle alguna pregunta sobre la charla de las chicas. Juan, habla Ariel. Chicas, gracias. Estuvo buenísima la charla. Una TED Talk que les sugiero a todos que está muy buena, que habla de las 110 técnicas de comunicación. El presentador se llama David J.P. Phillips y es muy interesante y justamente habla de esto también. Súper. Lo voy a agregar, de hecho, ahora en los links que pusimos en el PPT, para que también quede ahí. Gracias. Gracias. Caro, ¿nos pueden compartir esos links en Office o en Talk? Sí. Así los tenemos a mano. Dale. Sí. Dale. ¿Quieres que lo comparta ahora el tiro? Sí, ahora, después de la charla lo puedo compartir. Ya, ok. Bien, ¿más preguntas, chicos? ¿Cuál era la parte de mentira? ¿Al final estuvo realmente tu amigo, Caro, o no? ¿O tu amigo no estaba ahí? Era mentira eso. Okay. Yo me la Nunca viajé a creí. Chile. No, lo que pasa es que nuestra idea, como insisto, era darles a ustedes esta intención de cómo contarles una historia, de mantenerlos un poco ¿cómo se llama? In situ en lo que nos había pasado. Quizás sacamos cosas de diferentes situaciones que pasaron, porque a mí me pasó cuando vino Lucía. Claro, me pasó eso, que la veo que es altísima, y también me pasó con Ire, cuando la vi acá en Chile, cuando nos juntamos en un ¿cómo se llama? En un sitio, pero sí, era contar una historia y tratar de mantenerlos enfocados en lo que iba a ser nuestra talk. Lo gracioso es que ustedes me contaron que era mentira la historia, y yo después me la creí igual. Después estuve un rato, y después de un rato me acordé, pero era mentira. Si te sirve el dato, yo realmente viajé a Chile, realmente estaba en remodelación y realmente un poco me perdí. No me perdí tanto, me fue a buscar a Alex, que es un ex leño, pero realmente me perdí unos minutos. Pero así de quizás, insisto, de poder hacer una historia y que en realidad de tomar cosas de elementos de varias situaciones y hacerlas quizás real. Así que... Genial. ¿Más preguntas, chicos? El que quiera se desmutea y puede preguntar. Bueno, supongo que no tenemos preguntas. Mil gracias de nuevo, chicas, por la charla. Probablemente durante la semana la compartamos para los que se tuvieron que bajar y demás. Si tienen alguna pregunta que se les ocurra después, la pueden consultar tanto por Office o por el canal de Talks. Y nada, nos vemos por Slack. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Abrazos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao.